Si son emanadas del Pleno, deben ser aprobadas por mayoría de 8 votos. Si emanan de las salas, deben ser aprobadas por mayoría de 4 votos. ¿Sí? Y estas, de acuerdo a lo que precisa la nueva redacción de la ley de amparo, serán vinculatorias entonces para las salas, obviamente de nuestro máximo tribunal, para los plenos regionales, para los tribunales colegiados, ya sea de circuito y colegiados de apelación, y por supuesto los juzgados de distrito, así como todos los demás órganos jurisdiccionales del fuero común. ¿Sí? Y ya no requerimos de 5 sentencias ejecutorias, basta con que sea una sola resolución, y será jurisprudencia por precedentes obligatorios. Aquí es donde corremos el riesgo, ¿no?, de que si se empiezan a emitir sentencias a capricho del Ejecutivo Federal, entonces pues ya no tenemos certeza jurídica. Luego tenemos a la jurisprudencia por contradicción de criterios. Esta se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos por las salas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, o entre plenos regionales, o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia. Ahora, estas contradicciones de criterios que sustituyeron a la contradicción de tesis, de acuerdo a lo que dispondrá el artículo 16 del nuevo texto de la ley de amparo, me dice que estas van a ser resueltas por el Pleno cuando deban dilucidar criterios discrepantes entre las salas, ¿sí? Por el Pleno, las salas de la Suprema Corte, cuando deban dilucidarse los criterios contradictorios sustentados entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito pertenecientes a distintas regiones, y por los plenos regionales cuando deban dilucidarse criterios contradictorios entre los tribunales colegiados de circuito de su región correspondiente, ¿sí? Entonces son los órganos que pueden resolver esta denominada contradicción de criterios. Ahora, finalmente cabe comentar que el artículo 227 de la ley de amparo precisa que la legitimación para denunciar estas contradicciones de criterios se debe ajustar precisamente a las reglas que establece dicho dispositivo, y nos dice que las contradicciones de criterio que están previstas en el 216 podrán ser denunciadas ante el Pleno de la Corte por los ministros y ministras, por los plenos regionales, por los tribunales colegiados de circuito, por sus integrantes, por los jueces o juezas de distrito, e incluso por el fiscal federal o las partes que hayan intervenido en los asuntos, y que las resoluciones que se emitan no van a afectar las resoluciones que previamente se hubiesen emitido. Vamos a suponer que, por ejemplo, Nelly promueve un amparo donde finalmente no le dan la razón, pero alguien promueve un juicio similar ante otro juzgado y resuelven en sentido contrario y dice: ay, mira, si me hubiera tocado este juzgado, me hubiese dado la razón. Como ella es parte del conflicto, ella en su momento pudiera hacer la denuncia por contradicción de ¿qué? De criterios. De criterios. Aunque el órgano que resuelva esa contradicción le dé la razón a Nelly, ¿qué creen? Eso no va a modificar que en su momento no le dieron
la razón, pero ya tenemos una jurisprudencia por contradicción de criterios que ya resuelvo cuál de los dos criterios discrepantes es el que debe prevalecer. ¿Sí? Bien, y tenemos entonces precisamente de lo que estamos hablando. En tercer lugar, a la jurisprudencia por reiteración de criterios. ¿Sí? Esta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 224 del dictamen recientemente aprobado, se establece única y exclusivamente por los tribunales colegiados de circuito. Y son aquellas que se sustentan por unanimidad en un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por ninguna en contrario. Es decir, lo que conocíamos como el sistema tradicional, ¿no?, de emitirse la jurisprudencia, solo que antes lo podían emitir también el pleno y las salas de la corte. Sin embargo, ya hoy no lo pueden, sino lo harán a través de los precedentes. Y se continúa o siguen siendo formas de emitir jurisprudencia a pesar de la reforma en comento, la jurisprudencia por acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No. Ok. Vamos ahora entonces a la jerarquización y obligatoriedad de la jurisprudencia. Hasta antes de la reforma hablábamos de que la jurisprudencia es vinculatoria de arriba hacia abajo, es decir, va en orden ascendente, jamás va descendiente, es decir, del inferior al superior. Esto que implica que la jurisprudencia solamente obliga cuando emana de un órgano superior. En ese sentido, entonces, la jurisprudencia será obligatoria cuando emane del pleno de la corte, que ya sabemos la única forma en la que va a emitir jurisprudencia es por precedente. Será vinculatoria para las salas, ¿verdad?, para los plenos regionales, para los tribunales colegiados de circuito y de apelación, y para los juzgados de distrito, así como para todos los demás órganos jurisdiccionales del orden común. ¿Sí? Porque es del máximo tribunal. Ahora, tratándose de la jurisprudencia emanada de las salas, esta es vinculatoria para los plenos regionales, para los tribunales colegiados de circuito y de apelación, juzgados de distrito y los demás órganos jurisdiccionales del fuero común. Es decir, no es obligatoria para el pleno. Pero aquí viene lo interesante. Tampoco es vinculatoria para las salas. Es decir, si la sala primera resolvió en un cierto sentido, la segunda sala no está obligada a acatar esa determinación. Entonces, algunos expertos opinan que con eso se acabó la obligatoriedad de la jurisprudencia. Aparentemente, porque si analizamos bien cómo estaba regulada la obligatoriedad de la jurisprudencia, tampoco era obligatoria la jurisprudencia de las salas para la otra sala, aún con las disposiciones que prevía con antelación la ley de amparo. Entonces no cambió en esencia, sigue siendo lo mismo. Ahora, la jurisprudencia que emitan los plenos regionales será vinculatoria, obvio, para los tribunales colegiados, tanto de circuito como de apelación, los juzgados de distrito y los demás órganos jurisdiccionales del fuero común. Pero
no es vinculatoria ni para las salas, ni para el pleno, pero tampoco será vinculatoria para los demás plenos regionales. ¿Sí? Y finalmente, la jurisprudencia que emitan los tribunales colegiados de circuito será vinculatoria obviamente para los tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito, así como los demás órganos jurisdiccionales del fuero común, pero de ninguna manera puede vincular a los plenos de circuito, ni a las salas, ni al pleno de la corte, así como tampoco vincula a los demás tribunales colegiados de circuito. Por eso es que algunos dicen que pues no tenemos certeza jurídica en relación a la forma de emitirse la jurisprudencia, porque esto de que es obligatorio es una mera apariencia, porque finalmente, si lo vemos, los órganos encargados de emitir la jurisprudencia no están obligados a observarla, salvo cuando venga de un superior jerárquico. ¿Alguna duda en relación a la jerarquización y obligatoriedad de la jurisprudencia? ¿Verdad? ¿No? Hola. Ah, bueno. Sí, ya se escucha. Sí. Ya la perdimos, no la escuchamos. Tiene apagado el micrófono. No se oye. A ver, ya se escucha, perdón. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Bueno. Ya, de acuerdo. Gracias, doctor. Y una disculpa a los presentes. Le comentaba lo que nos acaba de compartir. Quiero entender que quien emita jurisprudencia en su posición de jerarquía, a los que tienen el mismo nivel de jerarquía no es vinculatorio, solamente a los inferiores. Yo así lo capté de esa manera. Así es. Porque dice, bueno, si el tribunal colegiado de circuito emite jurisprudencia, no es vinculatoria para los de circuito, pero sí para los inferiores, o como es el tribunal colegiado de apelación. Correcto. Y para los plenos regionales no es vinculatoria lo que emitan a los mismos plenos de regionales, sino a los inferiores. Yo sí lo entendí. Así es correcto. Pero si hay algo que no me quede claro, pues yo tomo su observación y lo pondero bastante en mi conocimiento. Sí, es correcto. Entonces, pues... Sí, si viene de un igual, no es vinculatorio. Si viene de mi superior, sí es vinculatorio. Bien. ¿Qué más? Bueno, esto en relación a las formas en las que se emite la jurisprudencia y su obligatoriedad. Ya para culminar, pues básicamente con lo que sería la sesión de hoy y el presente módulo, estaríamos analizando lo relativo a los órganos jurisdiccionales de la Ciudad de México. En su momento, y ahorita retomamos algunas cuestiones que por ahí con sus actividades creo que quedaron algunas dudas, ahorita las vamos a disipar. Mencionábamos que la función jurisdiccional es la actividad que tienen ciertos órganos encargados de administrar la justicia. Por regla general, esta recae en tribunales propiamente dicho, los cuales pertenecen al Poder Judicial, ya sea federal o estatal, o local, ¿sí? Es decir, no recae exclusivamente en los tribunales de la federación, porque si no solamente tendríamos tribunales
federales, pero también tenemos tribunales del fuero común, ¿sí? Normalmente esta actividad se le encarga, como mencionábamos, a tribunales judiciales, normalmente, pero no es la regla general, ¿verdad? Hay tribunales propiamente dichos que no pertenecen, al Poder Judicial, pero que sin embargo formal y materialmente administran justicia. Ahí tenemos, por ejemplo, a los tribunales de justicia administrativa, también conocidos como tribunales contencioso administrativos, ¿sí? Tenemos a los tribunales agrarios, a los tribunales militares. Son órganos formalmente jurisdiccionales. ¿Por qué formalmente? Porque la ley les reconoce la calidad de tribunales, ¿sí? Pero también tenemos a los órganos que formalmente no son tribunales, pero que materialmente administran justicia, ¿sí? Es decir, estos no son tribunales propiamente dichos. ¿Por qué? Porque la ley no les reconoce esa calidad de tribunales. Sin embargo, materialmente sí emiten resoluciones de fondo para dirimir una controversia. Y ahí podemos mencionar, por ejemplo, a los juzgados cívicos, a las oficialías conciliadoras y calificadoras, a los órganos de control interno, todas aquellas autoridades administrativas que desahoguen procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, ¿sí? Y entonces esto me obliga a distinguir entre lo que es la jurisdicción en sentido estricto y lo que algunos denominan como la jurisdicción especializada. Si nosotros tomamos un libro de derecho de la escuela tradicional, les hablo de los 60, 70, 80, hasta 90, nos decían que la jurisdicción era una actividad propia y exclusiva del Poder Judicial. E incluso se le desconocía la calidad de tribunales, por ejemplo, a las casi ya extintas juntas de conciliación y arbitraje, al Tribunal de Justicia Administrativa. Hoy eso ya queda fuera de discusión, ¿sí? Sin embargo, yo sé que muchos de ustedes estudiaron dentro de esa escuela tradicional y entonces tenemos que romper esos paradigmas, ¿no? Entonces, como tal, estos órganos, al ya administrar justicia, la ley les reconoce la calidad de tribunales. Sin embargo, también tenemos otros órganos que ya mencionamos, formalmente no son tribunales, pero que ya la jurisprudencia les reconoce, ¿verdad?, su calidad de órganos que materialmente administran justicia. Ya mencionamos ahí a los juzgados cívicos, a los órganos de control interno y toda autoridad administrativa que desahogue procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Entonces ahora me dicen, tenemos jurisdicción en sentido estricto, órganos pertenecientes al Poder Judicial, ya sea federal o estatal. Y luego tenemos la jurisdicción especializada, que son tribunales propiamente dicho, pero que no pertenecen al Poder Judicial. Y entonces ahí mencionábamos a las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora ya sabemos, ya se les reconoce su calidad de tribunales a estos juzgados, ¿no?, ya que incluso pertenecen al Poder Judicial. Estamos en un proceso de transición donde van a desaparecer esas juntas, ¿verdad?, tarde o temprano, porque están viendo todo el rezago del sistema anterior, y los juzgados en materia laboral que están viendo ya el nuevo sistema en materia laboral. Así como en materia penal tenemos nuestros jueces tradicionales o mixtos y los del nuevo sistema, ¿no?, el sistema de acusatorio y oral. Algo similar está aconteciendo ahorita en la materia laboral. Y esto nos obliga a su vez a distinguir entre actos materialmente administrativos y los denominados actos administrativos lato sensu, ¿verdad? Entonces, sí, los actos materialmente administrativos no tienen que ver con el derecho de petición, no tienen que ver con derecho de defensa,
no tienen que ver con el desahogo de un procedimiento seguido en forma de juicio. Me dicen que son actos unilaterales, discrecionales y arbitrarios por parte de la autoridad, pero que me causan una afectación directa. Un ejemplo de ello, una visita domiciliaria. ¿Por qué? Porque es una facultad discrecional, arbitraria, donde una autoridad administrativa decide ejecutar un acto de molestia en mi contra y me va a causar una afectación inmediata, porque pudiera derivar en una clausura o en el inicio de un procedimiento. O sea, un acto materialmente administrativo puede ser el primer paso para el inicio de un acto administrativo lato sensu. O a lo mejor no. A mí en una ocasión me hicieron una visita. Resulta que fue cuando tramité mi registro federal de contribuyentes. Yo vivía en aquel entonces en Nezahualcóyotl, ahí en Valle de Aragón, pero yo laboraba de aquel lado de Naucalpan. Entonces para mí era más sencillo, como todo el día me la pasaba en Naucalpan, tramitar mi registro federal de contribuyentes en Naucalpan. Eso como que generó duda o incertidumbre en el SAT y me hace una visita a mi domicilio. Y una vez que corroboraron que efectivamente vivía en Valle de Aragón y no obstante de que hice el trámite en Naucalpan, pues no pasó nada. El visitador hizo su acta circunstanciada y dijo no hay ninguna irregularidad. Eso es un acto materialmente administrativo. Si hubiesen encontrado alguna irregularidad, eso hubiese dado pauta, ¿verdad?, al inicio de un acto administrativo lato sensu. Pero como no hubo ninguna irregularidad, no pasó absolutamente nada. Entonces, a veces esos actos materialmente administrativos pueden ser la pauta para el inicio de un acto administrativo lato sensu. Otro ejemplo, una boleta de infracción que me levanta un elemento de tránsito. ¿Por qué? Porque también es una actividad discrecional, queda al arbitrio de la autoridad y lo hemos visto en la práctica. A lo mejor un vehículo se pasa el alto y no le dice nada, pero atrás viene otro y lo infracciona y es lo primero que argumenta el ciudadano: oiga, pero si se acaba de pasar el que venía adelante de mí. Pues es que es un acto materialmente administrativo. La autoridad tiene la facultad discrecional de decidir a quién se lo aplica, ¿no? Este es un acto materialmente administrativo, ¿sí? Una detención en materia de justicia cívica es un acto materialmente administrativo, también es un acto discrecional, arbitrario, ¿no? Y que me causa una afectación inmediata y que va a dar pauta para un acto administrativo lato sensu, porque de ahí me tendrán que remitir ante el juzgado cívico, donde se va a tramitar, alguien me recordó una experiencia, ya vi, donde se va a tramitar un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y donde pueden cometer violaciones al procedimiento, como dejarme en estado de indefensión al no permitirme nombrar un abogado, ¿verdad? Y me obliguen a defenderme por mí mismo o a través de persona de confianza, o donde a lo mejor ni siquiera se me da el uso de la voz y simplemente me informan que tengo una multa o un arresto. Entonces ahí se pueden cometer violaciones dentro del procedimiento o incluso al momento de emitir la resolución, cuando me imponen una sanción por simple analogía o por mayoría de razón, ¿sí? Entonces, vean, estamos hablando de la función jurisdiccional. Entonces con esto rompemos ese paradigma de que la jurisdicción es una actividad propia y exclusiva del Poder Judicial. Es mentira. La jurisdicción es una facultad que recae sobre ciertos órganos jurisdiccionales dotados de la potestad de dirimir o resolver
controversia, y esta puede recaer sobre tribunales propiamente dichos, es decir, tribunales que formalmente la ley les reconozca esa calidad, como también en autoridades administrativas que formalmente no se les reconoce la calidad de tribunales, pero que materialmente sí me administran justicia, ¿no? Incluso estuvimos analizando algunos criterios por parte de ciertos plenos, mencionábamos, donde consideran que estos órganos materialmente jurisdiccionales, es decir, los que emiten actos administrativos lato sensu, no pueden promover el recurso de revisión en el amparo, porque los consideran como órganos jurisdiccionales, no obstante de que formalmente no lo son. Y recordemos que hay una prohibición expresa en la ley de amparo donde se nos dice que los órganos con funciones jurisdiccionales no pueden interponer la revisión, y entonces un determinado pleno de circuito hace una interpretación y llega a la conclusión que, por ejemplo, los juzgados cívicos o municipales no pueden interponer la revisión porque emiten actos administrativos lato sensu. Sin embargo, yo les comentaba que por experiencia profesional y personal en la Ciudad de México, todos esos órganos alguna vez en la práctica han promovido el recurso de revisión y le dan entrada. Ahora que nosotros sabemos de estos criterios de un determinado pleno, que bien no es vinculatorio para el pleno al que nosotros pertenecemos, sin embargo, pudiéramos argumentar, haciendo uso de este criterio, que esas autoridades no pueden interponer el recurso de revisión, y esto finalmente va a generar tarde o temprano una jurisprudencia por contradicción de criterios, a efecto de que se dilucide o se resuelva si efectivamente esos órganos pueden o no interponer el recurso de revisión. ¿Sí? Entonces eso es lo bonito, lo técnico de la materia. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Entonces, por ahí estoy disipando porque vi que algunos al contestar me hacían referencia solo a los tribunales federales, ¿no? Lo que es la actividad jurisdiccional recae tanto en el fuero federal como en el fuero común. Puede recaer ante un órgano judicial, pero también ya lo vimos, puede ser, la ley de amparo me dice tribunales judiciales, administrativos, agrarios y del trabajo. La ley de amparo reconoce esos 4 tipos de tribunales, ¿no? Entonces, judiciales, administrativos, agrarios y del trabajo. Ok. Ahora, ¿dónde más vi problemas? Vi problemas con lo de la competencia, cómo les causa dolor de cabeza. Pero bueno, creo que a Nelly ahora sí ya le quedó más claro. La anterior ocasión sí la veía como que más dispersa. Ya como que ya nos quedó claro bien la diferencia entre la jurisdicción, la competencia, pero a Cintia la veo todavía ahí medio dispersa. Bien, la jurisdicción ya lo vimos, es la potestad que tienen ciertos órganos para administrar justicia, es decir, dirimen, resuelven controversia, y como usted lo mencionó en su tarea atinadamente, deriva de la palabra juris y dictio, que implica decir el derecho. ¿Sí? Decir el derecho. Así es. Si usted me permite, doctor, la competencia, bueno, tenemos ciertas reglas para poderla determinar en base a materia, entre otros. Y lo que es la jurisprudencia, porque hay esa confusión luego, ¿verdad? Que en algún momento se nos ha presentado, yo también me incluyo.
Y la jurisprudencia es una forma de decir el derecho porque los órganos competentes van a dirimir, van a resolver una controversia que se pone a su conocimiento. Es correcto. Ahora vamos a distinguir la jurisdicción de la competencia. La competencia es la aptitud jurídica con que cuentan ciertos órganos para conocer y en su caso resolver un determinado asunto. ¿Sí? En ese sentido nos marcan la diferencia entre lo que es la jurisdicción y la competencia y nos dicen que la competencia es la medida de la jurisdicción, porque para que yo tenga jurisdicción primero debo ser competente, es decir, debo contar con la aptitud jurídica para conocer de un asunto, ¿sí? Si no tengo competencia, no tengo jurisdicción, ¿sí? Entonces, la competencia me da la capacidad para conocer de un determinado asunto. ¿Por qué dijimos y a veces para resolver? Porque me puede dar competencia para conocer de un asunto, pero de manera limitada. Ya vimos lo que es la competencia auxiliar o emergente. Le da la aptitud jurídica a un órgano del fuero común para conocer parcialmente de la tramitación de un amparo, pero como tal no tiene jurisdicción, no puede resolver el fondo del asunto, salvo que se trate de competencia concurrente, ¿verdad? Donde ahí sí, cualquiera de los dos órganos puede conocer, incluso resolver el fondo del asunto. Ahora, la competencia para efectos didácticos se divide en competencia objetiva y competencia subjetiva, ¿sí? La competencia objetiva recae sobre el órgano jurisdiccional, sin importar el sujeto titular del órgano. Es decir, son aquellos aspectos que están establecidos en la ley y que por regla general, de acuerdo al sistema tradicional, son el territorio, la cuantía, el grado, la materia, ¿sí? Desde luego se ha ido incrementando estos criterios en su material que les compartí. Hablamos, por ejemplo, también de la prevención, ¿verdad? La atracción, la concurrencia, ¿sí? La seguridad, el turno, ¿verdad? El género. Son criterios que han ido ampliando la competencia objetiva. Ahora, la competencia subjetiva, Cintia, es la que recae sobre el sujeto titular del órgano jurisdiccional, ¿sí? Es decir, el juez, el magistrado, el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el juez cívico, ¿sí? La persona que es titular del órgano, ¿sí? Y que pudiera de alguna manera afectar su psique o su forma de actuar. O sea, son cuestiones por eso dice subjetiva, son cuestiones de carácter subjetivo, influyen en el ánimo, ¿verdad? O en la psique. Para poder, del magistrado que pueda repercutir para resolver un asunto. Así es. De hecho, eso lo vimos en los impedimentos, ¿no? Para poder administrar justicia. Sí, estas son cuestiones subjetivas que está mencionando. Así es. Esto yo sé que a veces es muy tedioso. Son materias que se nos hacen muy pesadas, teoría general del proceso. Yo lo he visto cuando les doy estos temas y hasta me están bostezando, se me están durmiendo. Pero ustedes se van a dar cuenta cómo en la práctica, si no dominamos esto, vamos a tener muchísimos problemas, ¿sí? Porque precisamente más adelante van a llevar una materia que se llama incidentes, ¿verdad, Verdi? Donde si no comprendes exactamente estas cuestiones de la competencia objetiva y subjetiva,
y cuando les empieza a dejar sus ejercicios prácticos, les va a generar dolor de cabeza. Ahorita estamos en... son asignaturas teóricas, ¿no? Pero ya van a empezar a experimentar las materias más prácticas. Bien, entonces la competencia subjetiva recae sobre el sujeto titular y normalmente comprende 3 cuestiones: los impedimentos, las excusas y las recusaciones. Ahí es donde vino la confusión, Cintia, porque me confundiste la competencia objetiva con los impedimentos. Si bien forman parte de los impedimentos de la competencia subjetiva, ya vimos, la competencia subjetiva recae sobre el sujeto titular del órgano jurisdiccional y se va a traducir entonces en impedimentos, excusas y recusaciones, ¿sí? Los impedimentos vamos a decir que son los obstáculos que prevé la ley y que imposibilitan que un juez, un ministro, un magistrado, un secretario pueda conocer de un determinado asunto. ¿Por qué? Porque tiene un interés directo o indirecto, ya sea que sea familiar, amigo, compadre, incluso enemigo, ¿verdad?, de una de las partes, y que de alguna manera lo pudieran a obligar a incurrir en prevaricación, es decir, a cargarse hacia los intereses de una de las partes. La recusación, la excusa antes de la recusación es cuando el juez, ministro, magistrado se percata de la existencia de ese impedimento y de mutuo propio decide abstenerse de conocer del asunto. ¿Sí? Si no lo hace, entonces nosotros tenemos una herramienta que se llama la recusación. ¿Sí? Esta se tramita vía incidental. Hay un incidente. Es decir, si me permite, si el juzgador por mutuo propio no se manifiesta que tiene ese impedimento para conocer del asunto, pues las partes pueden generar este incidente por recusación para manifestar esta parte y que se abstenga el juzgador de conocer. Así es, bueno, aquí ya lo van a obligar, lo va a obligar su superior, obviamente le va a requerir un informe donde puede tomar ciertas posturas, puede admitir que efectivamente tiene un impedimento y de alguna manera no va a trascender, al menos en esa vía, porque eso no lo exime de que pudiéramos presentar a lo mejor una denuncia ante el Ministerio Público, iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. Pudiera ser que negara, ¿verdad?, que tiene un interés. Entonces, puede tomar diversas posturas y finalmente el superior tendrá que resolver en base al informe y las pruebas que nosotros aportemos, donde podrían determinar que no hay un impedimento y que debe seguir conociendo, o bien lo obliguen a dejar de conocer y tendrá que designarse otra persona para que conozca y resuelva en definitiva del asunto. ¿Sí? Bueno, esto sería la competencia subjetiva. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces, aclarado lo anterior, vamos a adentrarnos entonces a lo que sería la estructura del Poder Supremo de la Ciudad de México. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 116 y 122 de la Constitución Federal, en la Ciudad de México, al igual que en el resto de las entidades federativas, el Poder Supremo, en lo que se refiere a su régimen interior, se deposita entonces en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Asimismo, es importante recordar que el artículo 124 de nuestra norma fundamental regula lo que se conoce como la competencia residual, es decir, aquella que establece que las facultades que no se encuentran reservadas en forma expresa a la Federación se entenderán como de competencia exclusiva
de las entidades federativas y por supuesto de la Ciudad de México. Ya queda de discusión lo que y lo he visto a veces en varios foros, discuten que si la Ciudad de México es o no una entidad federativa. Expresamente la Constitución, después de la reforma política al 122, me dice que es una entidad federativa. Entonces ya olvidémonos de si es o no, es una entidad federativa. Entonces ya ni tendría caso que diga la Constitución de las entidades federativas y de la Ciudad de México. Basta con que diga entidades federativas y ya engloba todo. Dice, ahora qué más, entonces mencionábamos el poder supremo de la Ciudad de México se deposita entonces en un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Como bien lo sabemos, todo lo relativo a la administración de justicia recae entonces sobre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mientras que el poder legislativo, pues como bien lo sabemos, recae en la legislatura de la Ciudad de México, y quien representa el ejecutivo pues es una persona que recibe el nombre de jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ahora, la administración de justicia, como bien lo comentamos, recae en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y el órgano de control y vigilancia de este tribunal, por supuesto, será el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. La función jurisdiccional como tal pues va a recaer sobre los tribunales, que en este caso están representados por las salas, ¿verdad? Las salas superiores, y por supuesto los juzgados de las diversas materias que contempla la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ahora, aquí viene lo interesante. El artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México nos refiere que el Poder Judicial de dicha entidad se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, el cual contará con una sala constitucional, un consejo de la judicatura y juzgados. Esta sala constitucional se va a encargar de resolver todo lo relativo a los conflictos de interpretación de la Constitución. Entonces, algunos expertos opinan que se está invadiendo la esfera de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que, como hace rato lo comentamos, el control difuso concentrado pues es una facultad exclusiva de los tribunales de la Federación, más no de los tribunales del fuero común. En ese sentido, al parecer creo que hay una controversia constitucional ante la Suprema Corte, la cual estuve buscando en Google a ver si ya estaba resuelto. Todavía no se resuelve, pero se tiene que dirimir si efectivamente se está invadiendo o no la esfera de competencia de nuestro máximo tribunal. De cualquier manera, aquí si analizamos los pros o los contras de la existencia de estos, vamos a decir, de este Tribunal Constitucional, porque propiamente esa sería su función,
Primera, no estaríamos no estaríamos obligados a votar el recurso que prevea en su momento la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, por estrategia legal y de acuerdo a lo que leímos hace rato en el artículo 61 de la ley de amparo, si lo que quiero es tiempo, pues pudiera votar este recurso, ¿verdad? Antes de acudir al juicio de amparo. Porque contra la resolución que emita este tribunal, posiblemente tenga que agotar recursos ordinarios. Y finalmente me queda el juicio de amparo. Por estrategia legal a lo mejor nos convendría, si lo que queremos es ganar ¿qué? Tiempo. Tiempo, sí, tiempo. De hecho que podemos manifestar, profesor, si usted me permite, que si hay una invasión en la competencia del máximo tribunal, en base a lo antes expuesto, si hay una invasión, pero si hay cabida de esta estrategia en relación al tiempo que requiero, pues me dirijo a esta sala constitucional en la Ciudad de México. Así es, sí, porque finalmente está previsto en la ley, ¿no? Y mientras no se resuelva la cuestión de la inconstitucionalidad, pues es un recurso ordinario que pudiera agotar y que a lo mejor por estrategia le conviene a mi cliente porque ganamos tiempo. Ahora, aunado a esta sala constitucional, la ley orgánica prevé también la existencia de las salas, vamos a decir las salas ordinarias, que van a estar especializadas, ¿verdad?, en diversas materias: civil, mercantil, penal, etcétera. Ahora, estas salas, vamos a decir ordinarias, podrán conocer de los siguientes asuntos. Podrán conocer del recurso de apelación y del recurso de queja contra jueces de primera instancia, del recurso de denegada apelación, bueno, así es, de lo que mencionábamos hace rato, de las excusas y las recusaciones de los jueces de primera instancia, de los conflictos competenciales que se susciten entre los jueces de primera instancia y los demás asuntos que en su caso les confiera otros ordenamientos. Ahora, en lo relativo a los órganos jurisdiccionales, en este caso los diversos jueces, la ley orgánica contempla hasta hoy la existencia de los siguientes juzgados. Tenemos en primera instancia lo que son a los juzgados de lo civil, del proceso escrito o tradicional. Usted creo que estaba, ¿no?, en uno de esos, Nelly. Yo la mayor parte de mi carrera estuve en salas civiles. Ajá. Y ya en los últimos años estuve en el 41 civil. Que era de estos, ajá, de los tradicionales. Ya no le tocó integralmente. Estar en arrendamiento, cuando se desaparecieron ya me mandaron un civil. Ya no estuvo en los de oralidad, ¿verdad? Ya no. Ya eso ya no. Ok, gracias, man. Entonces tenemos a los juzgados de lo civil del proceso escrito. Estos van a conocer de los relativo a la jurisdicción voluntaria, cuyo conocimiento no corresponde a los de la materia familiar, de los juicios contenciosos sobre la propiedad o derechos reales, las cuestiones de jurisdicción contenciosa, también en materia concurrente y que versen sobre derechos personales, diligencia en todo lo relativo a
los exhortos, interdictos, juicios hipotecarios, ejecutivos civiles, entre otras materias. Luego tenemos a los jueces penales, ¿verdad? Y de justicia de adolescentes. Estos, en términos de lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, van a conocer de los asuntos que le turne la dirección de turno de consignaciones penales y de justicia de adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pero también tendrán que observar las reglas que al efecto dicte el Consejo de la Judicatura de dicha entidad. Ellos también van a conocer de lo que vimos en su momento como la competencia concurrente en materia penal, es decir, de los asuntos de narco, menudeo. Aquí tenemos que distinguir, como ustedes ya lo saben, entre los jueces del sistema tradicional y los jueces del sistema acusatorio y oral. Los órganos jurisdiccionales del sistema acusatorio, como ustedes lo saben, se dividen en lo que son los jueces de control, los cuales van a conocer de la etapa de investigación complementaria, la etapa intermedia, hasta el dictado del auto de apertura a juicio oral. Y entonces tenemos a los jueces de juicio propiamente, o tribunales de decisión o de enjuiciamiento, que van a desahogar lo que es la etapa de juicio, o como algunos lo conocen vulgarmente como el juicio oral. El término correcto es la etapa de juicio. Ellos van a conocer, ya sea en forma unitaria o colegiada, de los asuntos que les turne lo que se conoce como la unidad de gestión judicial, es decir, estos juzgados van a estar adscritos a una unidad administrativa que recibe el nombre de unidad de gestión judicial, y es la que les va a turnar los asuntos. Por supuesto, también tenemos a los jueces de ejecución, ¿verdad? ¿De qué se van a encargar? Precisamente de la ejecución de las sanciones penales, que bueno, Cintia, está adscrito a un juez de ejecución, si no me equivoco, pero en materia federal, o sea, sería su homólogo, pero en el fuero común. Tenemos también lo relativo, decíamos, a los jueces de adolescentes. ¿Estos de qué van a conocer? Pues de aquellos asuntos donde esté inmiscuido una persona que oscile entre los 12 hasta antes de los 18 años cumplidos, y a quien se le atribuye la comisión de un hecho señalado como delito, y desde luego se tendrá que resolver conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Y se supone que estos jueces deben ser personas especializadas en la materia. Ya lo habíamos comentado en la sesión anterior, por eso se reformó el artículo 18 constitucional. Desaparecen lo que se denominaban en ese entonces como los consejos de menores. Antes también recordemos que les denominaba tribunales, ¿verdad?, de menores infractores, que fueron sustituidos después por el Consejo de Menores y después por el Tribunal de Justicia para Adolescentes, para darle entrada en vigor a este denominado Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, el cual emanó, como lo comentábamos, de la suscripción de un tratado internacional, que es la Convención de Beijing para los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que ha dado
pauta para unas infinidad de ordenamientos especializados en la materia. Entonces ya tenemos la ley de los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Entre otros ordenamientos. Luego tenemos a los juzgados de lo familiar. Estos van a conocer de los procedimientos de jurisdicción voluntaria relacionados precisamente con la materia familiar, los juicios contenciosos relativos al matrimonio, a su ilicitud o a la nulidad del mismo, en lo relativo al régimen de bienes en el matrimonio, aquellas acciones que tengan por objeto modificar o rectificar las actas del registro civil y que afecten el parentesco, lo relativo a los alimentos, los juicios de paternidad,